Buenas compañeros, mi nombre es Antonio Galvez y en este vídeo voy a explicar qué es una operación financiera de préstamo y cómo se contabiliza. Ya os he puesto por aquí la información para ir un poquito más rapidito y empezamos con la definición. Un préstamo es una operación financiera en la que una persona o entidad denominada prestamista entrega a otra, conocida como prestatario, un capital, que se denomina C sub 0, comprometiéndose el prestatario a devolver el capital recibido y a pagar unos intereses en los vencimientos y con las condiciones convenidas. Normalmente, en este caso, si nos vamos a las operaciones más normales, pues el prestatario, el prestamista suele ser una entidad financiera y el prestatario, pues nosotros nos vamos a ir y lo vamos a considerar como la empresa. Con respecto a pagar unos intereses en los vencimientos y con las condiciones convenidas, pues esto básicamente significa que existen pues distintos métodos de amortización del préstamo. Métodos que normalmente son estipulados por la entidad financiera y métodos que pueden ser desde el método de reembolso único, en el cual al final del vencimiento se pagan el capital entregado y los intereses, a, por ejemplo, los métodos por cuotas. Métodos por cuotas existen distintos métodos. Por ejemplo, el más común es el método francés. Método francés que tiene la característica de que cuando nosotros estamos amortizando un préstamo con el método francés, podemos observar que en las cuotas, en las cuales hay un poco de capital y un poco de intereses, en las cuotas, pues los intereses son decrecientes y las cuotas son decrecientes. De forma que en las primeras cuotas se van a pagar más intereses que capital y en las últimas cuotas va a pagar más capital que intereses. Existen otros métodos. Existe, por ejemplo, el método americano, el método uniforme, etc. A la hora de contabilizar esto, ¿cómo lo hacemos? Pues a la hora de contabilizar el préstamo lo vamos a hacer y vamos a utilizar las siguientes cuentas. Vamos a utilizar pues las cuentas 170 y 520 para contabilizar el pasivo, en este caso 170 deuda a largo plazo con entidades de crédito, 520 deudas a corto plazo con entidades de crédito. Y para contabilizar los gastos financieros que se originan, pues vamos a utilizar la cuenta 6623, intereses de deuda con entidades de crédito, y la cuenta 669, otros gastos financieros. ¿Dónde nosotros estas cuentas, dónde las vamos a terminar liquidando? ¿Dónde las vamos a terminar cerrando? ¿O dónde aparecen? Pues la cuenta de gastos financieros. Pues estas cuentas son cuentas que nosotros vamos a cerrar cuando llegue el momento de calcular pérdidas y ganancias. Y la cuenta de deuda, al ser un pasivo, pues podemos observar que las cuentas de deuda pues van a formar parte del pasivo o no corriente en el caso de las cuentas 170 o corriente en el caso de la cuenta 520. Y estarían alojadas pues en esta parte. Vamos a ver cómo se contabiliza. La contabilización de los préstamos, al igual que en casi todas las actividades contables, pues sigue un método predefinido. Van a ver casi siempre los mismos asientos. Es decir, cuando lleguemos a niveles un poquito más avanzados, pues veremos que esos asientos pues pueden variar algo, pero no varían en exceso, ¿de acuerdo? Las cuentas son las que son. Vamos a ver un ejemplo. En primer lugar, un préstamo a corto plazo. Tenemos que una empresa solicita un préstamo de 9.500 euros a devolver en 6 meses, que el banco le cobra una comisión de apertura del 0,5%. Después nos dicen que el préstamo se amortiza mediante el método simple, que significa que al final de los 6 meses, llegado el momento del vencimiento, se paga capital e intereses. Por lo que el día del vencimiento paga 10.120 euros. Contabiliza la concesión y la amortización del préstamo. Si nosotros esto, que a mí me gusta siempre dibujar el préstamo, nos vamos a una línea del tiempo y consideramos lo que se entrega y lo que se recibe, pues por ejemplo, el banco entrega 9.500 euros,
en el momento de la concesión y va a recibir la comisión en el momento, al ser una comisión de apertura, en el momento en el que se abre el préstamo, ¿no? Se entrega el préstamo. Finalizados los 6 meses, el banco va a obtener el capital más los intereses. Podemos ver aquí que si se pagan 10.120 euros de una vez, pues los intereses van a hacer la diferencia entre 10.120 y los 9.500, pues van a ser 620 euros. Esto es lo que a priori podemos ver y estudiar con el enunciado. Vamos a ver cómo se contabiliza. Para contabilizar el préstamo siempre se van a seguir los mismos pasos. En primer lugar, en la obtención del préstamo. En la obtención del préstamo, al ser un préstamo a largo plazo, nosotros vamos a contabilizar lo que recibe el cliente, los 9.500 euros. Me refiero al cliente del banco, obviamente. ¿De acuerdo? En este caso, la empresa. Y la deuda que la empresa tiene en ese momento con el banco. A pagar en 6 meses, 9.500 euros. Después, de otra parte, vamos a contabilizar las comisiones. Las comisiones, en este caso, pues nos dice que es una comisión del 0,5% que se calcula sobre el nominal. El nominal son 9.500, pues el 0,5% de 9.500 van a ser 47,5 euros. Registrando la salida por banco de 47,5 euros. Por por la liquidación, por el pago del préstamo, ¿de acuerdo? En este caso, pues hemos dicho que se va a pagar al final, a los 6 meses, y bueno, y como nos dice el enunciado, se van a pagar los 10.120 euros. Estos 10.120 euros incluye capital 9.500 y la diferencia entre el capital y lo que se paga van a ser los intereses, 620 euros. ¿Cómo me dan estos intereses? Pues estos intereses me pueden dar un porcentaje para que yo lo calcule directamente o me lo pueden, es decir, un porcentaje para que yo lo calcule directamente utilizando la operación financiera correspondiente o, tal y como me lo dan aquí, me pueden dar la cuota final, el pago final y yo tengo que simplemente restando, tengo que obtener los intereses. En la siguiente actividad, es una actividad a largo plazo, aquí vemos lo siguiente. Aquí vemos que tenemos una operación algo más compleja, un poco más larga. No la vamos a hacer entera, simplemente vamos a dar algunos tips, vamos a empezar a contabilizarla y ya, pues obviamente, pues sería siempre igual. En este caso nosotros tenemos que ver lo siguiente, tenemos que una empresa el 30 de junio del año X1 pues pide 60.000 euros a devolver en 3 años mediante cuotas de amortización constante, que significa que aquí lo que se devuelve de capital en cada cuota siempre va a ser igual. Y lo que va a variar de la cuota, pues va a variar la parte de intereses. Ya que la parte de intereses se calcula sobre el capital pendiente, pues va a ir variando. ¿Ok? La suma de lo que se amortiza más la suma de los intereses, pues eso va a ser la cuota que se va a pagar en cada periodo, que en este caso va a ser semestralmente. Vemos que, por ejemplo, en la primera cuota pues vamos a pagar 13.600 euros, de los que 3.600 es interés y 10.000 es cuota, es capital a amortizar. En la segunda cuota vamos a pagar 13.000 euros, de los que 3.000 euros son intereses y 10.000 es cuota. Hemos dicho que con este método la cuota de amortización siempre va a ser igual. De otra parte, ¿qué tenemos en el cuadro de amortización? Pues tenemos en el cuadro de amortización, aquí esto es el capital amortizado acumulado y esto es el capital pendiente. Como podemos ver, en el primer momento tengo de capital pendiente 60.000, cuando se paga la primera cuota tengo de capital pendiente 50.000, cuando se paga la segunda cuota tengo de capital pendiente 40.000, cuando se paga la tercera 30.000 y así sucesivamente hasta cero. Aquí en el capital acumulado pues voy viendo lo que voy pagando, ¿sí? De forma que esta columna al final va a ser 0 y esta columna al final va a ser la cantidad prestada por el banco. En este caso los 60.000 euros. Nos da el LATAE, que tampoco no me influye, pues porque dos motivos, me están dando los intereses, ¿de acuerdo? Y no tengo que calcular nada, porque para contabilizar nosotros
principalmente en las cuotas nos vamos a fijar en esta columna y en esta columna. ¿Cómo contabilizamos? Pues para contabilizar nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando contabilizamos un préstamo a largo plazo, tenemos que ver qué cuotas tenemos en el largo plazo y qué cuotas tenemos en el corto plazo. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos y el corto plazo sabemos que es un año exacto y menos de un año, y nos conceden el préstamo el 30 de junio, pues nosotros tenemos que ver que en el corto plazo tenemos esto, en el momento de la concesión, ¿eh? ¿Cuánto tenemos en el largo plazo? Pues en el largo plazo vamos a tener esta parte. Por lo tanto, cuando yo vaya a contabilizar mi préstamo, tengo que hacer una parte de la deuda, la tengo que poner en el corto plazo porque la empresa la va a abonar antes de un año, y la otra parte de la deuda la voy a poner en el largo plazo porque la empresa la va a abonar en un plazo superior al año. Pues empezamos con el primer asiento. El primer asiento, la empresa recibe 60.000 euros. Pues 60.000. A la cuenta 572. ¿De acuerdo? Estos 572, aunque aparece un 1. ¿Cuál es la otra parte? Pues la otra parte va a ser, de una parte hemos dicho, 520. ¿Cuánto se va a abonar en el corto plazo? Pues en el corto plazo se van a abonar dos cuotas, una y dos, 20.000 euros. Y la otra cuenta va a ser la 170. ¿Cuánto se va a abonar? Pues si se van a abonar en el corto plazo 20.000 y el préstamo son 60.000, pues vamos a abonar 40.000 euros, como lo podemos ver aquí. 40.000, ¿de acuerdo? Aquí, dos, aquí. Ok, empezamos, ¿vale? Ahora decimos, tenemos la contabilización de la concesión. La actividad en este caso no me da comisión de apertura o comisión de estudio, ¿de acuerdo? Normalmente sí que aparece. En este caso, en el caso que tuviese comisión de apertura o comisión de estudio, pues la contabilizaría al principio. Os recuerdo, para niveles más avanzados que estéis viendo este tipo de vídeo, que lo estoy haciendo según el Plan General Contable de PYME, que me permite contabilizar al principio la comisión, ¿de acuerdo? Y no incluirla en el valor total del préstamo. Por lo tanto, empezamos, primer asiento. Ahora vamos a la primera cuota. En la primera cuota vamos a pagar, que es a 31 del 12. Vamos a pagar, hemos dicho, 10.000 euros. 10.000 euros de préstamo y 3.600 euros de interés. Hemos dicho que para las cuotas vamos a ver esta y esta columna. 3.600 euros de interés, ¿eh? Pues 3.600. Cuenta 6, 6, 2. Y todo esto pues va a venir a la cuenta banco. ¿Por qué valor? Pues va a ir por el valor de 10.000 más 13.600 más 3.600, 13.600. ¿Ok? Importante, yo cuando tenga este tipo de préstamo y cada vez que llega un 31 del 12, aquí, uy, ha pintado los dos, aquí y aquí, tengo que ver si tengo que reclasificar. ¿Qué es reclasificar? Reclasificar, las empresas lo hacen cuando valoran qué operaciones tienen que realizar durante el siguiente ejercicio y ven si alguna operación que estaba en el largo plazo la tienen que realizar durante el siguiente ejercicio, pues la tienen que poner en el corto plazo. En este caso vamos a verlo con un ejemplo. Es decir, si nosotros estamos aquí, borro todo esto, nosotros estamos aquí ubicados ahora mismo. Nosotros estamos en este momento, 31 del 12. He contabilizado aquí la primera cuota. Y me hago la pregunta y digo, esta cuota la tengo puesta en el corto plazo. ¿Tengo alguna cuota más puesta en el corto plazo? Pues sí, porque de aquí a aquí hay un año y esta cuota yo la tenía contabilizada en el largo plazo. La tenía contabilizada, formaba parte de estos 40.000 euros. Como la voy a pagar este año,
la tengo que poner en el corto. La tengo que reclasificar. Muy bien, pues la reclasifico. Son 10.000 euros. Venimos, reclasificamos. Y para reclasificar lo único que hago es que 10.000 euros de lo que tenía contabilizado en el largo plazo, 170, lo voy a pasar al corto plazo, 520. Por la misma cantidad, 10.000, ¿de acuerdo? 10.000, aquí lo tenemos, aunque no se vea bien, 10.000 euros. ¿Sí? Aquí faltaría un 0. Ya está reclasificado. Muy bien, ahora sigo mi vida. Seguimos y ahora vamos a la siguiente cuota, 30 de junio. En el 30 de junio nosotros lo único que vamos a hacer es pagar cuota. ¿Por qué? Porque las reclasificaciones se hacen a 31 del 12, por lo que a 30 de junio nosotros, segunda cuota, vamos a realizar el mismo asiento que hicimos anteriormente. Vamos a pagar una cuota, 520, vamos a pagar intereses, 662, y esto va a ir a banco. 5, 7, 2. ¿Por qué cantidades? Pues la cantidad por banco van a ser 10.000 más 3.000, 13.000, que es lo que sale por aquí. Y aquí 13.000, el boli no va muy bien. Y aquí vendrían 10.000 y aquí vendrían 3.000. ¿Ok? Siguiente, pues volvemos a lo mismo y ya casi lo dejamos visto de sentencia, pues para que vosotros lo practiquéis y lo terminéis. Estamos en la tercera cuota. Estaría aquí. ¿Aquí qué tendríamos que hacer? Pues aquí lo que tendríamos que hacer, en primer lugar, tenemos que pagar la cuota. Y en segundo lugar, tenemos que ver qué tenemos a largo plazo. Oye, pues a largo plazo tenía o tengo esta cuota y esta cuota. Es decir, que ya están en el corto plazo, porque del 31 del 12 del X2 al 31 del 12 del X3 es corto plazo. Por lo tanto, estas dos cuotas que las tengo a largo plazo, tengo que reclasificarlas al corto. Por lo que, ¿qué asiento tendría que hacer? Pues el asiento que tendría que hacer, en primer lugar, al pagar la tercera cuota, y ya os lo dejo para que lo hagáis y lo practiquéis vosotros, es, en primer lugar, el pago de la cuota, y en segundo lugar, la reclasificación de las dos cuotas, ¿vale? Así que, compis, intentarlo. Os dejo la solución que podáis verla en un archivito adjunto al vídeo y mucha suerte.